Bienvenidos a este webinar gratuito organizado por la empresa Milesec sobre aplicaciones web y apps móviles. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital. Mi correo electrónico personal lo tienen aquí en las diapositivas, como también el sitio web y el correo de la empresa Milesec. Vamos a iniciar entonces este webinar gratuito, esta presentación sobre la empresa Milesec. La cual pueden visualizar los servicios, los cuales proporcionan los principales servicios, en lo referente principalmente a hacking ético y forense digital, como también algunos servicios los cuales ya se han prestado en lo referente a capacitación y consultorías, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, tienen el sitio web, los correos electrónicos y las principales redes sociales. Vamos a iniciar entonces el presente webinar con el temario. Este es el tema del cual vamos a abarcar y empezaremos con una introducción. De hecho, los sitios web y las aplicaciones web son muy comunes, o son los objetivos muy comunes para los atacantes, porque están en todos lados y frecuentemente están expuestos a cualquiera pueda hacer algo en contra de ellos. Básicamente, los sitios web son utilizados para propósitos de marketing, información de contacto, descarga de documentos, y como comprenderán, esto los hace especialmente fáciles de acceder y los atacantes maliciosos puedan hacer algo en contra de esto. Comúnmente las plataformas web como por ejemplo WordPress y otros sistemas gestores de contenido relacionados, menciono este por ser uno de los más atacados tal vez, y son especialmente vulnerables a ataques porque muchas veces en primera instancia hay una amplia presencia de este software y también una ausencia en cuanto a las pruebas realizadas contra el mismo y el tema de los parches. Para los atacantes maliciosos, los sitios web pueden proporcionar en realidad una delantera, es decir, solamente es una parte de aplicaciones complejas y las bases de datos las cuales almacenan la información valiosa, es decir, tarjetas de crédito, números de seguridad del seguro social, información sobre temas financieros y especialmente esto es muy atractivo. Entonces, aquí es donde en realidad está el dinero, ya sea literalmente o figurativamente. ¿Por qué los sitios web y las aplicaciones son vulnerables? Bueno, el consenso es, son vulnerables por pobre procesamiento o prácticas de desarrollo y de pruebas. Esto obviamente a todo nos suena familiar. Entonces, este mismo problema afecta a los sistemas operativos y prácticamente cualquier aspecto de los sistemas de cómputo, incluyendo los automóviles, el Internet de las cosas y todos estos sistemas. Bueno, este es el efecto colateral de confiar el software, en los computadores de software para verificar errores, también algún tipo de revisión de calidad de software y sobre todo por un tema de tiempo. Es decir, mucho se hace presión sobre el tema del tiempo. Entonces, todo esto pues hace software inseguro. Bueno, entonces en el presente webinar les voy a mencionar algunas consideraciones sobre el tema de las pruebas, a ejecutar sobre los sitios web y aplicaciones y también las apps móviles, dando algunas consideraciones muy puntuales sobre posibilidades de configuración, complejidades del sistema. De hecho, se puede evaluar literalmente miles de vulnerabilidades de software o por miles de vulnerabilidades de software, pero vamos a enfocarnos en los principales, mencionando, por ejemplo, análisis manual, escáneres automáticos, delineando algunas medidas correctivas para minimizar las probabilidades de ser afectado por estos ataques, ¿okay? Minimizar nada más. Y sobre todo es muy importante todo un tema de gestión. También es importante mencionar, hay algunos documentos de referencia, los cuales también les voy a mencionar, aparte del OWASP Top 10, también hay un Top 10 para riesgos en entornos móviles, y esto es proporcionado por OWASP. OWASP son las siglas de Open Web Application Security Project. Entonces, consideren por favor revisar esto. Vamos a iniciar vamos a iniciar con el tema de seleccionar las herramientas para probar la seguridad web. Bueno, unas buenas herramientas, les mencionaba, unas buenas herramientas para evaluar la seguridad web pueden ayudar de hecho a hacer mejor el trabajo. Como todas las cosas en la vida, van a obtener lo cual ustedes paguen, y esto obviamente va a ser obvio para el tema de las evaluaciones a las herramientas. Entonces, también hay una buena parte de productos de los cuales son muy buenos, son comerciales, hacen un muy buen trabajo, pero no solamente se debe de utilizar como una parte
completa o total del procedimiento. Bueno, aquí les estoy mencionando algunas de ellas: Componente Web Vulnerability Scanner, Spider, Web Developer o NerdSpark. Cada una de ellas pueden obtener mayor información en su sitio web. Mucho se habla de las herramientas, pero también se pueden utilizar escáneres de vulnerabilidades genéricos, como por ejemplo Nexpose, Landguard, y también herramientas para la explotación, como puede ser Metasploit Framework, cuando se haga pruebas de sitio web y aplicaciones. También se puede utilizar estas herramientas para encontrar y explotar debilidades a nivel del servidor web, ¿ok? El cual es parte de toda la infraestructura. Algunas herramientas, bueno, permiten escanear el entorno web, permiten escanear una base de datos, permiten escanear puntualmente algún componente o todos de los mismos. Pero es también muy importante utilizar una herramienta, pero con un conocimiento manual de cómo realizar las mismas. Adicionalmente, Google puede ser muy beneficioso para encontrar algunas peculiaridades, puntualmente información sensible, eh, aunque, bueno, no necesariamente pues Google es una herramienta de por sí, pero puede ser utilizada para este propósito. Entonces, consideren utilizar estas herramientas, ya sea comerciales u open source. ¿Cómo se buscan las vulnerabilidades o cómo buscar vulnerabilidades web? Bueno, los ataques contra sitios web vulnerables y aplicaciones se realizan generalmente mediante el protocolo HTTP. Esto está íntimamente relacionado con el entorno web. De hecho, es la base del entorno web. Entonces, muchos de estos ataques se realizan incluso aunque el tráfico HTTP esté encriptado, es decir, mediante HTTPS o mejor conocido como HTTP sobre SSL/TLS, porque las comunicaciones o el medio de comunicación no tiene ninguna relación con estos ataques. Es decir, el medio de comunicación está encriptado, pero en realidad se pueden realizar los mismos ataques, no importando se use HTTP o HTTPS. Me refiero a la comunicación, porque hay ataques específicos sí para HTTPS. Entonces, las vulnerabilidades de seguridad pueden ser realizadas a nivel del sitio web, de las aplicaciones por sí mismas, a nivel del servidor web, incluso con el software del usuario utilizado por el software, es decir, el navegador. ¿Okay? Todos aquellos componentes con los cuales se relaciona una aplicación web. Muchos ataques contra los sitios web y aplicaciones son pequeñas molestias y podrían no afectar tal vez el tema del almacenamiento de información sensible o la disponibilidad del sistema. Sin embargo, algunos ataques sí pueden ser muy fuertes en cuanto a sus consecuencias, poniendo o exponiendo información sensible en riesgo, incluso poniendo a la organización en problemas en lo referente a cumplimiento, ya sea de leyes federales, estatales, políticas, regulaciones y leyes. Entonces, es muy importante tener en consideración los problemas y las consecuencias de este escenario. Ahora, no necesariamente en todos los casos es necesario hacer todo de manera manual. Como le mencionaba antes, es importante hacer una combinación de las herramientas y el análisis manual. Ahora, de hecho, algunas evaluaciones completamente, muy puntualmente, se pueden hacer de manera manual, contra algunos sitios web y algunas aplicaciones, pero hay beneficios de utilizar las herramientas. Y lo importante es, reitero, encontrar un equilibrio entre las herramientas manuales o las pruebas automáticas y las técnicas manuales. Esta unión, esta amalgama hace beneficioso y sobre todo incrementa las posibilidades de realizar evaluaciones exitosas. El primero de las vulnerabilidades, las cuales les voy a mencionar aquí, son lo correspondiente al recorrido de directorios. Bueno, este es uno de los ataques muy simples de realizar. El recorrido de directorio básicamente es una debilidad, bueno, básicamente es bastante fundamental, pero puede resultar muy interesante y algunas veces también se puede exponer información sensible del sistema. Este ataque involucra recorrer o navegar el sitio y buscar por huellas o por pistas sobre la estructura de directorio del servidor web y como comprenderán también información sensible o archivos sensibles, los cuales podrían también ser cargados ya sea no intencional o intencionalmente. Para realizar esto, simplemente se podría utilizar una herramienta automática y una herramienta de nombre HTTP Track, la cual me permite hacer una copia del sitio web. Es decir, yo puedo ejecutar esta herramienta contra un sitio web y si hay malas configuraciones en el sitio web, podría encontrar ciertas estructuras de directorio, los cuales yo no debería el poder indexar o el poder encontrar. Entonces, aparte de encontrar directorios sensibles, podría encontrar archivos,
tal vez archivos en texto, archivos comprimidos, archivos conteniendo cierto tipo de extensiones factibles de ser o reconocidas, y obviamente si tengo la posibilidad de accederlos, es altamente probable también tenga la posibilidad de descargarlos. Entonces, generalmente esta información expuesta, también me refiero a un escenario en el cual no necesariamente está expuesto a Internet, sino en algo local, es factible de ser obtenido. Ahora, si esto es en un sitio web expuesto a Internet, también se puede utilizar esta herramienta de nombre HTTrack, pero de hecho Google es un buscador el cual puede permitirnos, tiene unas funcionalidades y directivas, las cuales algunas están viendo allí, como site, como file type, o link title, y URL, related, o link. Estas directivas me permiten realizar búsquedas denominadas como Google Hacking, utilizando dorks. Entonces yo puedo realizar ciertas búsquedas basándome en cierto tipo de información la cual yo quiero obtener. Voy a mostrar, por ejemplo, aquí tengo un Kali Linux. Y a modo de prueba, les mostraré. Voy a abrir el navegador. Ejemplo, en Google. Okay. Entonces, en Google rápidamente hay diversas directivas. Por ejemplo, yo puedo buscar por un sitio web, el cual puede ser, por ejemplo, este dominio. ¿Ok? Utilizando la directiva site. Solamente va a buscar en este dominio. Todo lo cual Google ha indexado por este dominio va a ser presentado. Todos los resultados corresponden a este dominio. Pero adicionalmente podría buscar por algún tipo de archivo, como por ejemplo, archivos en formato doc de Microsoft Word. En este caso no ha sido exitoso. DocX, pruebo otro, tampoco ha sido exitoso. O PDF. En el caso del PDF, sí, hay documentos en formato PDF, los cuales pueden ser útiles para mis propósitos. Entonces recuerden, con Google ustedes pueden utilizar diversas directivas. De hecho, hay en Google, en la ayuda, en la documentación de Google, pueden encontrar un detalle de todas estas directivas. Y así como hay estas directivas, estas dos son muchísimas, algo de 20 directivas en general específicas para búsquedas y las más utilizadas, ustedes pueden encontrar diverso tipo de información. Por ejemplo, para la directiva site restringe los resultados a un dominio, la directiva file type permite buscar por tipos de archivo, la directiva URL permite buscar en la URL, related permite buscar páginas similares, o link permite mostrar otros sitios enlazando a la página. Un sitio web, de hecho, que también les puede ser le puede ser útil es googleguide.com. Espero esté funcionando. Sí, y les muestro. Les puede resultar útil. Y también les mostraré este sitio web en el cual se guardan los docs de Google, la Google Hacking Database, y por aquí debe estar. Ok, la base de datos de Google Hacking, donde pueden encontrar diversas búsquedas ordenadas por diferentes categorías de revisión. ¿Okay? Ahí pueden ampliar sus resultados. Hay búsquedas las cuales pueden ser realizadas, directivas las cuales pueden ser utilizadas para el buscador, para el correo electrónico, para los grupos de Google. Cada uno de ellos tiene sus propias directivas. Entonces es importante que ustedes conozcan estas herramientas. Ok, sigamos. Bien, entonces así yo puedo encontrar, por ejemplo, recursos interesantes para mis propósitos. Bien, ¿cuáles serían las medidas contra el recorrido directorio? Bueno, se pueden desplegar en realidad 3 medidas correctivas contra este tipo de inconvenientes. Primero, no almacenar archivos sensibles, archivos antiguos, archivos los cuales no deberían ser públicos a través del servidor web. Estos nunca deberían estar en las raíces del servidor web, si no son necesarios. Y además, estos archivos no deberían contener información sensible, los cuales quieran, obviamente, no sean vistos. También se debe configurar un archivo de nombre robots.txt, el cual previene o indica los motores de búsqueda
como Google, de indexar cierto tipo de contenidos o ciertas áreas del sitio web para ser específicos. También se debe asegurar que el servidor web está adecuadamente configurado para permitir acceso público, pero únicamente a aquellos directorios los cuales sean necesarios para el funcionamiento del sitio. Siempre se debe otorgar mínimos privilegios y solamente se debe proporcionar acceso únicamente a los archivos directorios necesarios para que la aplicación realice su funcionamiento o funcione adecuadamente. Hay documentación en cual ustedes pueden revisar, por ejemplo, si utilizan un Apache HTTP Server, bueno, revisen documentación del Apache. Si utilizan, por ejemplo, Internet Information Service, hay también documentación para Internet Information Service sobre este tema. Siempre utilicen las últimas versiones de los servidores web con una buena seguridad. Bueno, la mayoría de versiones actuales ya tienen una buena seguridad en cuanto a su estructura de directorios. El siguiente son los ataques de filtrado de entrada. Los sitios web y aplicaciones son notoriamente muy, ¿cómo denominarlos? Vamos a retomar. Los sitios web y aplicaciones están implementados, están orientados a tomar prácticamente cualquier tipo de entrada, asumiendo erróneamente estos son válidos y procesándolos posteriormente. No validar las entradas es una de las más grandes fallas o errores los cuales los desarrolladores pueden realizar. Muchos ataques pueden insertar datos mal formados, frecuentemente mucho más en un momento. Es decir, no solamente un parámetro, sino más de un parámetro a la vez en un punto de tiempo. Y esto se va a ejecutar contra el sitio web o la aplicación, lo cual podría confundir al sistema, hacerlo o forzarlo a divulgar información al atacante. Los ataques de entrada pueden también ser muy fáciles de realizar para los atacantes maliciosos y de esta manera obtener información, lo cual le puede ayudar a, por ejemplo, atacar el navegador de usuarios sin confiados. Entre los tipos de ataque de filtrado de entrada tenemos los desbordamientos de buffer. Bueno, uno de los ataques de entrada más serios es el desbordamiento de buffer, el cual específicamente golpea o ataca los campos de entrada en las aplicaciones web. Entonces, por ejemplo, si tenemos este inconveniente, puede ser muy, muy grave, porque podríamos hacer no solamente un mal funcionamiento en la aplicación, sino a través del sistema operativo subyacente. Un ejemplo muy clásico sería, por ejemplo, un campo el cual acepte 12 caracteres o menos, y sin embargo nosotros enviamos 1000 caracteres, provocando algún tipo de desbordamiento de un buffer, si fuese el caso. Solamente estoy poniendo un ejemplo. Para muchas de estas ataques de filtrado de entrada, es importante también, o lo cual conllevan al tema de las entradas, es importante también utilizar un software, una herramienta. Una de las herramientas muy comúnmente utilizadas en el ámbito web es Barship, ¿ok? Pero Barship es comercial. Pero nosotros tenemos en el mundo open source, y está incluido dentro de Kali Linux, también una herramienta de nombre SAP Proxy. En realidad el nombre es Set Attack Proxy, ¿ok? OWASP Set Attack Proxy, porque es parte del proyecto OWASP. Es un proxy, es decir, es una herramienta la cual se coloca en el medio del navegador y de la aplicación web. Todo aquello lo cual fluye entre el navegador y el servidor web va a ser interceptado por esta herramienta, dándonos las capacidades o proporcionándonos una gran cantidad de capacidades para realizar las evaluaciones de seguridad. Aquí simplemente les estoy mostrando la herramienta, tiene muchas funcionalidades, muchas capacidades, y es la mejor manera de realizar evaluaciones. Esto nos permite realizar evaluaciones automáticas y también apoyarnos sobre todo de las evaluaciones manuales. Es una excelente herramienta, yo les recomiendo lo utilicen. Creo haberlo incluido dentro de las diapositivas, pero si no lo he colocado, ahora les mando el enlace. Ok, ahí está. Perfecto. El otro punto es la manipulación de la URL. Bueno, un ataque automático para las entradas puede manipular o puede permitir manipular la URL y enviar algo al servidor, indicando, por ejemplo, a la aplicación hacer diversas cosas, como por ejemplo redirigir a un sitio de un tercero, cargar archivos sensibles en el servidor. Bueno, hay un término utilizado el cual es inclusión local de archivo, ¿ok? Es una de estas vulnerabilidades.
Esto nos puede permitir modificar la URL y de alguna manera referenciar, ¿ok?, a un archivo y de tal manera su contenido pueda ser expuesto, como por ejemplo un archivo conteniendo los hashes de las contraseñas, lo cual podría ser muy interesante. ¿Ok? En ambos casos también existe, bueno, existen dos casos. Uno es la inclusión local de archivos y el otro es la inclusión remota de archivos, donde se está incluyendo un archivo, pero el cual está ubicado en otra URL o, para ser más exactos, en un servidor de un tercero. Entonces, el atacante puede insertar su propio código y hacerlo como si fuese o incluirlo como si fuese parte de la propia aplicación, con las consecuencias no muy agradables, lo cual esto conlleva. Entonces, es importante también realizar muchas validaciones y entre estos también existe un tema en lo correspondiente a la manipulación de campos ocultos. Muchas veces, en algunas aplicaciones web, en algunos sitios web, se incorpora campos ocultos dentro de las páginas de login o dentro de las páginas donde se procesa cierto tipo de datos. Ok, una funcionalidad la cual nos proporciona este HTML es precisamente definir estos campos ocultos, pero como comprenderán, esto no necesariamente está oculto para un atacante cual tiene más conocimientos y podría aprovecharse de estos campos ocultos para generar algún tipo de inconveniente. Ok, deben de recordar lo siguiente, en el lado del cliente, el cliente puede hacer absolutamente cualquier cosa con ese código el cual recibe y luego poder enviar cualquier cosa hacia el servidor. Entonces es importante realizar validaciones en el servidor, claro, validaciones en el cliente, pero sobre todo validaciones en el servidor. Entonces, sí, si ustedes utilizan campos ocultos, estos campos ocultos en realidad no son tan ocultos para un atacante que tiene conocimiento sobre el tema y no necesariamente muy elevados. También tenemos el tema ya bastante conocido, cual es la inyección de código y la inyección SQL. Bueno, similar a los ataques de manipulación, muchas veces la inyección de código se puede descubrir modificando un parámetro en la URL. Y también lo mismo sucede con la inyección SQL, perdón, la inyección de código y la inyección SQL. Simplemente es cuestión de modificar unos parámetros y ya es factible identificar una vulnerabilidad de este tipo y posteriormente aprovecharse. Entonces, muchas veces también es relativamente sencillo poder identificar inyecciones de este tipo. Existe también lo denominado como, bueno, hay dos tipos de inyección de código. En realidad la inyección de código nos permite inyectar código. Pero en el caso de las inyecciones SQL, existen dos tipos de inyecciones SQL, vamos a denominarlos como las normales, las estándares, y las inyecciones SQL ciegas. En el caso de las inyecciones SQL ciegas, no nos devuelve un error, lo cual nos indica que existe una inyección SQL. Necesitamos nosotros insertar sentencias SQL para verificar la existencia de las mismas. De hecho, también para descubrir este tipo de vulnerabilidades, es importante utilizar una herramienta, permite automatizar mucho el procedimiento, pero es importante y fundamental unirlo con un descubrimiento y una evaluación manual. También de seguro han encontrado información o han leído sobre los cross-site scripting o los XSS. Son bastante conocidos, ampliamente difundidos, pero en el caso de los cross-site scripting, en ese ya simplemente implica inyectar o insertar código JavaScript dentro de la página. Entonces, de esta manera se puede aprovechar, el atacante malicioso se aprovecha de una falta de filtrado, de validación, lo cual hace la página web ejecute el código. Claro, esta página web viene como respuesta de estos datos maliciosos insertados por el atacante, procesados por el servidor y devueltos como si fuesen parte de su página. Ahora, se percibe mucho un cross-site scripting como algo muy inofensivo, es decir, simplemente un código JavaScript o una ventana la cual muestra un texto. En realidad, esto no es tan leve como se cree. Con un código o con una vulnerabilidad de cross-site scripting se puede tomar control del navegador y hasta tomar control del sistema operativo subyacente con todas las consecuencias las cuales esto conlleva. Existen dos tipos principales de cross-site scripting, el cross-site scripting almacenado y el cross-site scripting reflejado. Hay un tercer tipo, el cual es el DOM o el Direct Object Model. ¿Y cuáles serían las medidas contra los ataques de entrada? Bueno, los sitios web y las aplicaciones deben filtrar los datos entrantes. Es tan simple como esto. Los sitios web y las aplicaciones deben verificar y asegurarse los datos ingresados encajan dentro de los parámetros los cuales son esperados por la aplicación. Si los datos no coinciden, la aplicación deberá generar un error y devolver a la página previa. Bajo ciertas circunstancias, debería la aplicación aceptar
ciertos datos, procesarlos y en caso no sea lo requerido, simplemente rechazarlos en esa instancia. Pero en realidad los datos deberían ser rechazados tan pronto como se identifique no son los esperados, pero en algunos casos se procesan primero y podrían ocasionar algún inconveniente posterior. Así que lo mejor es, en primera instancia, simplemente bloquearlo. Ok, hay también una consideración adicional. Las buenas prácticas de codificación de software seguro pueden eliminar, de hecho, todos estos problemas de inyección. Y es muy importante volverlos parte del proceso de desarrollo. Los desarrolladores también deben de conocer e implementar las mejores prácticas, como por ejemplo, nunca presentar valores estáticos hacia el navegador web del usuario, porque el usuario no necesita verlos. En lugar de esto, los datos deben ser implementados dentro de la aplicación, sobre el lado del servidor y obtenerlos desde la base de datos cuando únicamente sean necesarios. También se debe filtrar, por ejemplo, en el caso de cross-site scripting, las etiquetas scripts de las entradas y deshabilitar mensajes de error relacionados a la base de datos, al servidor web, si fuese posible. La mayoría de servidores sí lo permiten. Ok, en lo correspondiente a los ataques de script por defecto, los programas web pobremente escritos como por ejemplo PHP o ASP pueden permitir a los atacantes visualizar y manipular archivos en el servidor web y hacer otras cosas para las cuales no está autorizado. Estas fallas son también comunes en los sistemas gestores de contenidos o los CMS, los cuales son utilizados por los desarrolladores, el equipo de TI, profesionales en marketing, para mantener contenido del sitio web. Entonces, los ataques de script por defecto son comunes porque hay mucho código pobremente escrito públicamente accesible en los sitios web. Los atacantes entonces pueden también aprovecharse de estos scripts de ejemplo, los cuales están instalados en los servidores web, especialmente en las versiones antiguas de los productos. Muchos desarrolladores web utilizan estos scripts sin entender cómo realmente funcionan o trabajan y sin evaluarlos, los cuales introducen serias vulnerabilidades de seguridad. Para evaluar las vulnerabilidades por scripts se puede utilizar scripts manuales o utilizar una herramienta para buscar texto, por ejemplo, una función de búsqueda dentro de un sistema operativo a nivel de servidor, por ejemplo, buscando a nivel de nombre de usuario, contraseñas, otra información sensible. Me refiero al sistema operativo donde está instalado el servidor, o de función del servidor, logins, cualquier información sensible. Entonces, esta información sensible incorporada dentro de los scripts, no es raro sea necesario. Entonces, frecuentemente esto es generado por pobres prácticas de codificación y atentando sobre la seguridad global. ¿Cuáles serían las medidas correctivas contra estos ataques de scripts por defecto? Bueno, se puede ayudar a prevenir estos ataques contra scripts web por defecto de las siguientes maneras. Conocer cómo los scripts funcionan antes de desplegarlos dentro del entorno web. Asegurarse que todos los scripts por defecto o de ejemplo son eliminados desde el servidor web antes de utilizarlos. Mantener cualquier CMS o sistema gestor de contenido actualizado, específicamente WordPress, pues es uno de los más atacados. No se debería utilizar scripts públicamente accesibles, los cuales contengan información confidencial incorporada. Y ajustar los permisos en áreas sensibles de la aplicación para prevenir acceso no autorizado. Hay también un tema con los mecanismos de login no asegurados. Veamos, muchos sitios web requieren al usuario loguearse antes de poder hacer algo dentro de la aplicación. Estos mecanismos de login frecuentemente no manejan de manera correcta los IDs de usuario o contraseñas de manera adecuada, divulgando frecuentemente mucha información al atacante, lo cual podría obtener indicios sobre identificadores y también identificadores de usuario y contraseña. Entonces, para verificar por mecanismos de login no seguros, se puede navegar la aplicación y loguearse de la siguiente manera, utilizando un ID de usuario inválido con una contraseña válida, utilizar un ID de usuario válido y una contraseña inválida, utilizar un ID de usuario inválido y una contraseña inválida. Entonces, después de haber ingresado esta información, la aplicación web probablemente responderá con un mensaje similar a el usuario es inválido
o la contraseña es inválida. Entonces, si la aplicación web retorna un mensaje de este tipo, se puede utilizar la técnica de prueba y error, probar por un usuario con una contraseña, otro usuario, otra contraseña, así sucesivamente, nos permitiría identificar y de usuarios válidos. Pero si en caso hay mensajes de error genérico, es decir, no podemos discernir si el usuario o la contraseña es el inválido, entonces esto dificulta obviamente al atacante esta técnica para tratar de identificar IDs de usuarios válidos. Bueno, en cualquier caso, no solamente es cuestión de validar si el atacante puede o no hacer esto, sino también el hecho de se puede utilizar herramientas automáticas para este propósito. Claro, yo les he mencionado aquí hacer una prueba, bueno, 3 pruebas, pero en realidad se pueden utilizar herramientas automáticas para realizar este procedimiento probando miles, cientos de miles de IDs de usuario o potenciales contraseñas. Hay una herramienta, antes de pasar aquí, hay una herramienta de nombre Hydra o Hydra, la cual les permite realizar este procedimiento, es decir, probar un conjunto de nombres de usuario, un conjunto de contraseñas, hacer combinaciones con las mismas, por ejemplo, un usuario con muchas contraseñas, varios usuarios con la misma contraseña y, bueno, todas las combinaciones posibles. Otras herramientas comerciales de las cuales ya les he mencionado, aunque hay escáneres de vulnerabilidades para el ámbito web, permite realizar estos procedimientos, tiene estas funcionalidades y adicionalmente, otras les pide permitir añadir funcionalidades adicionales, denominados en algunos casos como phasing, ¿ok? O algunas técnicas de probar ataques por diccionario, ataques por fuerza bruta. Bueno, esto depende mucho de las herramientas, pero también se pueden aplicar estas técnicas. ¿Cuáles serían las medidas correctivas contra estos sistemas de login incorrectamente asegurados? Bueno, se pueden implementar las siguientes medidas correctivas para prevenir a las personas de atacar un sistema con logins débiles en las aplicaciones web. Primero, cualquier error de login, el cual sea devuelto hacia el usuario, debe ser tan genérico como sea posible. Por ejemplo, no decir dónde está el error, sino simplemente ha habido un error y necesita ingresar los datos correctos. La aplicación nunca debe devolver códigos de error en la URL para permitir diferenciar si algo no es o alguno de ellos es correcto, es decir, si el ID de usuario, la contraseña es incorrecta. ¿Ok? Los mensajes de error devuelto deben de ser tan genéricos también como sean posibles. Se puede utilizar también captchas o recaptchas en los formularios logins para prevenir los intentos de romper contraseñas automáticamente. Recuerden que hay herramientas automáticas, pero si le añaden un captcha, esto podría dificultar, de hecho, esta técnica de atacar. De hecho, también hay técnicas para tratar de evadir o burlar los captchas. Y hay bastante información en Internet. Ok, también unas 2 consideraciones adicionales. Se puede emplear mecanismos para el bloqueo de intrusos en el servidor web o dentro de las aplicaciones web para bloquear cierta cantidad de intentos de login, por ejemplo, 10 o 15 intentos de login, y estos simplemente se bloqueen, ya no permita seguir intentando más contraseñas o más identificadores de usuario. Esto podría ser manejado dentro del rastreo de la sesión o mediante un firewall de un tercero o algún tipo de implementación dentro de la propia aplicación. Se debe verificar por cualquier cambio o verificar y cambiar en caso el proveedor les haya proporcionado una aplicación web con credenciales por defecto, y esto también es algo muy común. Por ejemplo, el proveedor les entrega credenciales por defecto con algunos usuarios de ejemplo, y muchas veces se olvida de cambiar o simplemente eliminar esos usuarios, los cuales ya no son útiles. Ahora, en lo referente a los escaneos o realizar escaneos de seguridad para las vulnerabilidades en las aplicaciones web, bueno, simplemente reiterar el tema de utilizar evaluaciones manuales y evaluaciones automáticas. Estos deben ser realizados juntos contra los sistemas. No van a poder ver un cuadro completo del escenario al cual están enfrentando solamente con uno de estos 2 métodos. Porque entonces es muy recomendable utilizar todos los beneficios de una herramienta, de un escáner de vulnerabilidades contra aplicaciones web, con las evaluaciones manuales.
Adicionalmente, una herramienta puede proporcionarles un punto base sobre el cual realizar las evaluaciones manuales, o al unísono de la herramienta esté en funcionamiento, ustedes van realizando evaluaciones manuales, ya sea sobre lo obtenido por la herramienta o evaluaciones manuales, las cuales la herramienta no está en la capacidad de realizar. Entonces, esta combinación junto con, obviamente, su capacidad de análisis, su experiencia y sus conocimientos va a hacer encuentren la mayor cantidad de riesgos o vulnerabilidades y, consecuentemente, se realice un procedimiento exitoso. ¿Cómo podemos minimizar los riesgos de seguridad web? Se deben mantener las aplicaciones web seguras, ¿ok? Pero esto requiere vigilar muchos aspectos. Por ejemplo, deben de realizarse procedimientos o procesos de hacking ético como parte de todo el tema de desarrollo. También deben tener el apoyo de los desarrolladores web, de los proveedores. Se debe mantenerse al tanto de los últimos tipos de ataque, de cuáles son las herramientas utilizadas, las técnicas, y sobre todo concientizar a los desarrolladores y a los proveedores la prioridad de la seguridad en todo su proceso y en toda su organización. Adicionalmente, hay dos recursos buenos, los cuales yo les sugiero visitar. Uno de ellos es el OWASP, ¿ok? El OWASP, el sitio web de OWASP, donde hay una gran cantidad de recursos, y puntualmente la guía de pruebas de OWASP, el cual es un documento el cual les enseña cómo realizar procedimientos o evaluaciones de seguridad. Entonces, revisen esa información, por favor. Ahora, hay también un tema en lo relacionado a tratar de minimizar los riesgos de seguridad, es practicar lo denominado como seguridad por oscuridad. Hay las siguientes formas las cuales les voy a mencionar son lo denominado como seguridad por oscuridad, es decir, ocultar algo de la vista obvia utilizando métodos triviales. Esto supuestamente ayuda a prevenir los ataques automáticos como gusanos, malware, scripts, los cuales tienen ya ciertos tipos de ataques específicos sobre ciertos puertos HTTP por defecto. Ahora, para proteger las aplicaciones web y bases de datos relacionadas, se puede utilizar diferentes máquinas en las cuales se ejecuta, por ejemplo, un servidor en una máquina, una aplicación en la segunda máquina, un servidor de datos en otra máquina. El sistema operativo sobre cada una de estas máquinas individuales debe ser evaluada por vulnerabilidades de seguridad y realizando fortalecimiento, aplicando mejores prácticas, medidas correctivas si fuese necesario. También se puede utilizar las funcionalidades de seguridad incorporadas dentro del software del servidor web para manejar controles de acceso, aislar procesos, y esto ayuda a asegurar si la aplicación web es atacada, no necesariamente pondrá en riesgo a otras aplicaciones ejecutándose en el mismo servidor. También se pueden utilizar herramientas para oscurecer la identidad del servidor web, esencialmente tratando de ocultar cuál es la verdadera identidad del servidor. Hay herramientas y productos para este propósito. También se puede ejecutar un servidor web Linux, utilizar un programa para tratar de cambiar la huella, es decir, si están ejecutando un servidor Linux, pueden utilizar una herramienta para tratar de modificar la huella, tal vez decir es otra versión de Apache o es otro software, no necesariamente Apache, sino un Jerry o un Jinx, creo que así es el nombre del servidor. Y esto, claro, de alguna manera dificultaría al atacante, pero en realidad el atacante cuando tiene bastante experiencia podría no ser engañado fácilmente. Adicionalmente, es también poder cambiar el puerto por defecto donde se ejecuta un servidor web. Se puede cambiar el puerto por defecto, el cual es el puerto 80 o el 443, el HTTPS, a un número mayor. Por ejemplo, podría ser el 8800 o el 443 o 4443. ¿Ok? Claro, si esto es posible, porque muchas veces por defecto ya se ingresa hacia ciertos servidores, pero si es una aplicación la cual ustedes utilizan y únicamente desean se acceda por ese puerto, bueno, pueden modificarlo. Ahora, nunca se debe confiar en este concepto de seguridad por oscuridad en lo absoluto, es decir, no es lo único lo cual deben implementar, no es a prueba de balas, no es la solución máxima. Un atacante, el cual tenga paciencia, el cual tenga muchas habilidades, esto no va a ser ningún inconveniente. Y es más, este reto le va a dar mucho más ánimos para seguir atacando. Lo correspondiente a poner firewalls, siguiendo con el tema de minimizar los riesgos de seguridad web. Bueno, consideren utilizar también controles adicionales para proteger los sistemas web, incluyendo un
firewall a nivel basado en la red o un IPS, el cual pueda detectar y bloquear ataques contra las aplicaciones web. Pueden utilizar herramientas comerciales, pueden utilizar herramientas open source. También un IPS basado en host de aplicación web. Existen muy buenas soluciones también a nivel comercial como a nivel open source. Y estos programas, de hecho, pueden detectar las aplicaciones web y ciertas bases de datos en lo correspondiente a los ataques. Es decir, pueden detectar ataques contra aplicaciones web y bases de datos en tiempo real y cortarlos antes de tener la posibilidad de dañar algo. Aquí les muestro también algunos productos, ¿ok? Ustedes lo van a poder descargar desde el sitio web de la empresa, van a poder descargar las diapositivas y revisar esos enlaces. Otro tema para tratar de minimizar el riesgo de seguridad web es analizar el código fuente. Bueno, el desarrollo de software es donde el software, los agujeros de seguridad o la falla de seguridad del software empiezan y deberían de finalizar, pero realmente no es así. Si se siente bastante confianza en los esfuerzos de seguridad o en los esfuerzos de pruebas de seguridad, hasta este punto se debe de ir hacia algo más, profundizar. Y aquí está el tema de, para poder encontrar más fallas de seguridad, revisar el código fuente. ¿Ok? Es aquí donde se puede descubrir muchos más inconvenientes a solamente ejecutar un escáner de vulnerabilidades o realizar un hacking ético contra las aplicaciones web. Entonces, ahora, esto no es tan complicado como se podría percibir. No necesariamente se necesitaría revisar miles y miles de líneas de código manualmente, una por una, aunque de hecho muchas veces lo hacen, ¿ok? Tampoco se necesitaría mucha experiencia en programación o en desarrollo, aunque se sugiere se tenga. Y para hacer esto se puede utilizar herramientas. Hay herramientas comerciales muy buenas para este propósito, hay también herramientas open source, los cuales en esencia hacen una revisión basándose en ciertas huellas o ciertos eh, vamos a denominarlos como ciertos patrones en los cuales comúnmente se encuentran vulnerabilidades o generan vulnerabilidades en el código. Entonces, hay herramientas muy específicas para ciertos lenguajes de programación, los cuales ustedes pueden utilizar, adquirir. Hay herramientas las cuales tienen soporte para muchos lenguajes de programación. Muchas de esas herramientas sí tienen un costo elevado, pero si en su organización están en la capacidad de adquirir una de estas herramientas para revisar el código fuente y automatizar el mismo, esto es muy importante. Recuerden que la seguridad es una inversión. De hecho, muchas veces se piensa en la seguridad como un gasto, pero cuando vienen las consecuencias de no haber prevenido algo, puede resultar aún mucho más costoso haber comprado una herramienta o haber realizado una consultoría, un servicio de hacking ético, lo cual podría haber por un costo tal vez 5 veces menor, 10 veces menor o 100 veces menor, podría haber impedido o minimizado las probabilidades de las consecuencias posteriores. Entonces, no debemos esperar a algo ocurra para recién invertir en seguridad o empezar a implementar mecanismos de seguridad. Ahora, el análisis de código fuente frecuentemente descubrirá fallas diferentes a las fallas descubiertas cuando realizamos pruebas de penetración o hacking ético o evaluaciones de seguridad, porque aquí se hacen evaluaciones de una manera más completa, ¿ok? Y se realizan verificaciones adicionales, pues ya se tiene el código fuente, convirtiéndose en esto en algo muy importante y sobre todo muy importante para las aplicaciones móviles, de las cuales les voy a mencionar unas consideraciones posteriormente. Entonces, por ejemplo, en las aplicaciones web móviles, una falla de seguridad puede traer consecuencias verdaderamente graves y los cuales pueden afectar a todo el dispositivo móvil. Entonces, se está prestando también mucha atención en el tema de los móviles. Entonces, tengan en consideración esto de no solamente es el tema de realizar evaluaciones técnicas, sino no utilizar el código fuente y analizarlo y revisarlo. Precisamente por el tema de descubrir fallas en las apps móviles, en las aplicaciones móviles, adicionalmente, las herramientas las cuales pueden automáticamente revisar el código fuente por vulnerabilidades en las apps móviles, existen otras cosas por las cuales deben de buscar. Por ejemplo, claves o llaves criptográficas incluidas en las bases de datos, las cuales están incorporadas dentro de la aplicación o de la app. También información sensible inadecuadamente almacenada, como por ejemplo información identificable o información personal identificable o información la cual puede identificar a las personas, almacenadas de manera local, y esto
accedido por el usuario o pueda ser accedido por otras aplicaciones. También debilidades en lo referente al login, de tal manera pueda ser capaces de evadir estos mecanismos de login, o saltarlos o evadirlos. También permitir contraseñas en blanco o débiles. Entonces, deben de notar todas estas verificaciones, pueden descubrir mediante un análisis manual y muchas requieren también herramientas como por ejemplo sniffers o herramientas para analizar el tráfico inalámbrico. Con herramientas forenses también se pueden realizar este tipo de análisis y un proxy web o una herramienta como SAP, el cual les permita realizar esta interceptación. Entonces es importante poder realizar todas estas evaluaciones. Una cosa importante es cuando se evalúan este tipo o se realizan evaluaciones de seguridad en las aplicaciones móviles, se debe tener en consideración muchos aspectos, pero aquí les he dado algunos alcances al respecto. Entonces, no se debe esperar a alguien más descubra una vulnerabilidad, sino uno mismo debe descubrir las vulnerabilidades en estos productos. ¿Ok? Sobre todo cuando se adquieren productos comerciales, los cuales se está pagando por algo y el soporte debe ser dado al respecto. Entonces, si ustedes descubren vulnerabilidades, bueno, deben de reportarlas, deben de, sobre todo, solucionarlas o minimizar el riesgo en las mismas. Ok, entonces hemos llegado al final del presente webinar. Como les mencionaba, adicionalmente les voy a mostrar lo siguiente. Bueno, el video va a ser publicado en las redes sociales. Adicionalmente, mencionarles en el sitio web de la empresa. Ok, les envío el enlace. De la empresa tenemos diversos tipos de información y sobre todo el hecho de, ¿ok? En el aula virtual ustedes van a poder acceder a todos los cursos, los cuales están disponibles. De momento están implementados y hemos terminado de implementar los 3 primeros cursos. Este es un servicio nuevo, el cual estamos ofreciendo. El aula virtual, los 3 primeros cursos de fundamentos de hacking y forense digital. Invitados a participar. Pueden encontrar mayor información en el aula virtual y es una nueva modalidad la cual estamos ofreciendo en la empresa para que ustedes puedan capacitarse en estas áreas. Entonces, cordialmente invitados. Adicionalmente, pueden encontrar en el sitio web de Mailsec los webinars gratuitos, otros recursos y este webinar también estará incluido aquí. De mi parte, solamente me resta agradecerles su atención en el presente webinar y nos estamos encontrando en el siguiente. Gracias por su participación, que tengan un buen día.